Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio del podcast de Zapatos Paganos. Mi nombre es Ariel y bueno, como tenía un tiempo sin grabar un nuevo episodio, em, decidí que era el momento de volver y volver por todo lo alto. Eso quiere decir, en mi caso, hablar hasta el final de los tiempos. Y estuve viendo, bueno, estuve estoy desde hace bastante tiempo viendo algunos vídeos o videos, como lo quieras llamar, en YouTube sobre... es un tag parecido al que hice, creo que fue en el episodio 2. El que hice en el episodio 2 era de 16 preguntas. Este es de 77 preguntas. Así que va a tomar un rato y creo que va a ser algo bastante divertido o nos va a volver locos. Hay, hay muchas opciones en cuanto a esto. Pero bueno, me parecieron que eran preguntas interesantes, en plural, porque realmente si algo yo he querido enfatizar desde el inicio que es dar a conocer un poco la práctica que tenemos todos. Y creo que este tag que se llama en inglés 77 Witchy Questions Tag o Community Witchy Questions Tag o como sea que se llame, creo que tiene, bueno, no solo bastantes preguntas, sino que eh, da para bastante debate, ¿no? Y para aprender muchas cosas el uno del otro. Obviamente, bueno, esto va a ser largo, como a mí me gusta tanto hablar. Y bueno, solo decir que el tag original está en inglés y es de una youtuber que se llama Lady Grave Dancer. Voy a poner en la descripción un link a su canal de YouTube. Y bueno, trataré de escribir las preguntas o por lo menos de copiarlas y pegarlas. Así que bueno, trataré en la medida de lo posible de ser breve, pero ya sabemos que conmigo eso es un poco difícil si no decimos que imposible. Así que bueno, empecemos con la primera, que es, pregunta 1, ¿utilizas las runas para escribir? O sea, como un lenguaje para escribir. No, en verdad ahora es que estoy aprendiendo un poco más sobre runas, pero no las utilizo para escribir. La pregunta número 2 dice que si sientes que hay dones como premoniciones o ver o escuchar espíritus, y que si crees que tener esos dones, si los tienes, te ha llevado o te ha traído a este camino. Yo no tengo, a ver, para empezar, si pensamos en la parte de espíritus o algo, yo soy bastante cobarde, lo admito. Me da mucho miedo y es algo con lo que no quisiera experimentar por diversión, ni mucho menos. No puedo verlos, al menos nunca he visto uno, espero no verlo, pero sí he sentido ciertos espíritus que no han sido energías malas, o sea, o no me han dado una impresión de miedo, sino más bien de incomodidad, sobre todo cuando era pequeña. Y a veces sentía que había alguien o algo a mis espaldas o que me estaba observando o sentía que alguien se sentaba en mi cama, cosas así, y eso no me gusta, me aterroriza la verdad. Y es raro porque a mí, por ejemplo, las películas de terror me encantan, así que no sé, creo que sé distinguir esto de ficción y luego la realidad, no. En cuanto a premoniciones o algo así, no, yo no, digamos, no tengo eso, pero sí me pasa que a veces sé cosas, a veces son muy mundanas y muy típicas, pero las sé, simplemente me viene a la mente y pasan tal cual como yo lo pensé. Y en verdad eso nunca me trajo a mi camino espiritual, es algo como que siempre formó parte de mí y me parecía curioso. Pero realmente no es lo que me hizo interesarme en el paganismo.
La tercera pregunta es ¿con qué deidad trabajas? Si es que trabajas con alguna y por qué. A ver, yo no tengo o no trabajo directamente con deidades específicas. Normalmente cuando más trabajo con una energía de dioses es a través de la meditación y son los dioses que vienen a mí y normalmente es una diosa muy parecida a lo que sería el, digamos, estereotipo de la diosa anciana o crone o como la quieran llamar. Y a veces el dios es bastante el estereotipo del dios gastado, que eh, en meditación a veces es mitad, no sé, mitad caballo, mitad cabra, o sea, es mitad animal, lo que sea. Pero no los tengo yo identificados como este es el dios tal y esta es la diosa tal. Realmente no. La pregunta número 4 es que si siempre he trabajado con las mismas deidades. No. Tengo varios años encontrando a estas dos deidades de las que hablo en meditación, pero yo he pedido ayuda y energía y apoyo y ciertas cosas más a la diosa Kali. Y ha sido bastante útil. Al igual que he pedido ayuda a, digamos, una energía general de la deidad femenina. Luego, pregunta 5 dice, ¿usas algún artículo personal? Artículo no, perdón. Estoy leyendo lo que no es. Dice que si usas... Ajá. No, no estaba leyendo. No estaba leyendo mal. Soy yo que no sé traducir cosas. Pero en fin, dice que si usas cosas como sangre, semen, orine o lágrimas en algo en tu práctica. La verdad, nunca lo he hecho, pero no es algo que descartaría, siendo honesta. Sobre todo la parte de orina, que sé que muchas personas lo utilizan cuando hacen botellas de protección o algunos hechizos que requieren como mostrar cierto dominio sobre otras personas o situaciones que les han perjudicado o lo que sea. Cada quien hace lo que quiere, ¿no? Con su magia. Y luego la pregunta número 6 que dice, que si has hecho lecturas de la vida, de tus vidas pasadas o te han hecho alguna lectura y en todo caso quién eras y cómo moriste. Esta está peor escrita que la anterior, pero bueno. Estuve intentando hace poco unas meditaciones de la vida pasada. Están en YouTube, solamente hay que buscar Past Life Meditations o como lo quieras buscar. O pues, meditaciones de vida pasada, no importa el idioma, en realidad es que es simplemente una meditación. Y lo que logré ver, que no pude entenderlo, primero era como, o sea, me vi a mí misma ahora como me veo físicamente. Yo estaba como en una especie de mercado, como en un campo o algo verde, pero ese mercado estaba como en una especie de zanja y había mucha gente y yo tenía como una ropa, un vestido color como violeta o morado con gris, pero realmente no era una escena nada significativa, solo era yo ahí como, hola. Luego justo fue como que vi a una mujer que era como morena y tenía muchísimo cabello negro, rizado, muy bonito, que estaba como abriendo una cortina o una persiana o algo, y había una luz como naranja, bastante lindo el color. Y luego vi a dos niñas pequeñas, muy blancas, rubias, que no recuerdo si eran gemelas o no, o qué impresión me dio al principio. Pero fue eso, básicamente, fue lo único que vi. Y bueno, hace mucho tiempo, en cuanto a vidas pasadas, hay un miembro de mi familia que practica lo que es la terapia de respuesta espiritual, que se hace a través del péndulo. Y en una época en la que yo estaba bastante involucrada en mi práctica, en mi camino espiritual,
yo le pedí a esa persona que hiciera una limpieza con esto de la terapia de respuesta espiritual, porque yo no estaba durmiendo bien. Y me dijo que me parecían como ciertas cargas o programas que tenían que ver con una vida pasada, que realmente no era nada malo, pero que en cierta forma era, no sé, estaría como, por alguna razón estaba evitando que yo pudiera descansar en ese momento de mi vida, o sea, pudiera dormir. Y la situación más o menos que se presentaba era que en una vida pasada yo había tenido una especie de maestra que me había enseñado cosas espirituales que no sé cuáles son en verdad, no sé qué camino sería, si era este mismo o algo parecido o lo que sea, pero que era algo que había surgido en ese momento y tal vez se debía precisamente porque yo estaba enfocándome muchísimo, muchísimo, muchísimo en el estudio y en el, digamos, la práctica de mi camino espiritual, creo que un poco obsesivamente y creo que fue una llamada como a buscar un poco el equilibrio. Y eso me ayudó mucho, esa, digamos, lectura, ese trabajo a través de la terapia de respuesta espiritual. La pregunta número 7 dice que ¿cuál es tu herramienta mágica favorita? Creo que esta pregunta estaba en el primer tag que hice en el episodio 2, pero no me acuerdo qué respondí. En verdad tengo muy pocas herramientas, pero yo creo que la mejor herramienta es la mente. Así que, bueno, la mente. Luego la pregunta número 8 dice que si hay alguna canción o algún tipo de música que te hace sentir un poco más bruja o que te pone en ese humor witchy, como dice. Mm, la verdad, hasta ahora no. Em, depende, es que yo creo que algo que a mí me pone como en ese humor o en ese ambiente de que me siento mágica, puede ser algo que pasa todos los días o que no pasa en un montón de tiempo. Pero creo que va más relacionado a mis emociones y no tanto a la música. Mm, no sabría decirlo, pero bueno, realmente yo escucho cierta música pagana. Una canción que me gusta mucho se llama eh, Santa es pagano también. Es como una canción navideña de Yule, muy, muy bonita. Pero realmente no es algo que me hace sentir en de forma brujeril o que voy a sacar un sombrero y voy o mi varita mágica. Pero no sé, yo creo que en general cualquier canción que me guste, mientras me genere alegría o me haga reflexionar o lo que sea, creo que ayuda a elevar energía y eso es lo importante, ¿no? Luego la pregunta 9 que dice que ¿cuál es el lugar más mágico en el que has estado? Uf, wow, no lo sé. Muchos. Mm, a veces es que un simple paisaje es mágico. Y no necesariamente porque sientas algún tipo de energía rara o muy fuerte o algo, sino simplemente la belleza del sitio, de un paisaje natural, de una playa, de un campo, una montaña, lo que sea, puede dar mucha calma o puede ayudar a reflexionar muchísimo y eso a mí me gusta mucho. Me calma y me parece genial. Pero bueno, un lugar donde puedo decir que me conmoví mucho fue en el cementerio de Recoleta, creo que es el nombre, no lo recuerdo bien, fue hace varios años, que está en Buenos Aires, en Argentina. A mí me encantan los cementerios, primera cosa. Y allí hay una estatua muy bonita. Es una chica con un vestido, el cabello largo y tiene al lado un perro. Y la chica se llama Liliana y allí su papá, su padre, claro, ella está muerta,
Pero él escribe como una dedicación en italiano, eran italianos por lo visto, o de ascendencia italiana. Y yo no hablo italiano, obviamente, pero se lee y se entiende lo que le quiere decir. Y a mí no sé por qué me conmovió mucho eso. Y luego lo busqué en internet para conocer un poco la historia de ella. Y fue bastante fuerte. Era como que ella se había casado y, bueno, según los rumores que hay, creen que el esposo la mató durante la luna de miel o eso. O fue un accidente y todo el mundo cree que él la mató. En fin, la cosa es que parece que su perro, el perro de ella, en la distancia, ella estaba de viaje, él estaba en casa, el perro parece que murió también. Es que no recuerdo muy bien la historia, pero sí me afectó mucho y estuve como muchos días pensando en, en eso de Liliana. Y me dejó muy triste de cierta forma, no sé por qué. Pero yo lo calificaría como un momento mágico, en verdad, porque me generó ese interés, esa curiosidad y además que él tenía tanto, creo que el perro sobre todo, tenían como, la gente había dejado como papeles enrollados como mini pergaminos sobre el perrito y creo, por lo que entiendo yo, que es como peticiones que le hacían, o sea que en cierta forma la gente cree o creía lo que sea que Liliana y el perro o el perro o lo que sea pues hacen milagros. Y a mí me pareció una historia genial. A ver, luego la pregunta 10 dice que cuál es si tienes algún animal que sea tu familiar. No. La pregunta 11, si tienes un familiar, tú lo elegiste o ellos te eligieron a ti. Bueno, no tengo familiar, la verdad no. Cuando era más joven, tenía un perro, fue mi perro que lo tuve desde los 8 años hasta los 22, 21. Mm, Él murió ya casi hace 6 años, fue devastador. Y él era un perro muy sensible a energías. Y cuando estaba haciendo lecturas o prácticas de tarot, él siempre estaba cerca. Pero en general era mi- muy mágico. Y mi madre y yo teníamos como esa expresión de que él era un perrito mágico. Pero ya pues ya no está. Luego la pregunta 12, ¿qué se te da mejor dentro de tu camino espiritual? Por ejemplo, el tarot, los rituales, los hechizos, etcétera. En mi caso, yo diría que el tarot. Pero yo creo que esto es un proceso donde siempre se aprende. Y hoy puede ser el tarot, mañana puede ser otra cosa. Todo varía. Y esto se relaciona con la pregunta que viene, que es la número 13, que dice que en tu camino espiritual, ¿en qué eres más débil? Lo mismo, yo creo que es todo aprender y practicar y estudiar y a veces puede ser más fuerte en una cosa que en otra, pero yo creo que actualmente yo diría que a veces en la meditación, que lo admito, me quedo dormida, pero eso ahora tiene mucho más que ver con mi día a día, que estoy agotada, simplemente. Y también estoy un poco débil en cuanto a rituales, que no... mm, mis rituales tienden a ser un poco espontáneos en general, pero a veces yo creo que eh, hace falta hacer algo elaborado. No sé, simplemente como por darse el gusto de elaborar algo y es algo que tengo en mente hace tiempo, quiero hacer un ritual que eh, tenga como ciertos procesos, pero no he podido. ¿Que por qué quiero hacerlo? Bueno, por, no sé, autosatisfacción, pero no es que realmente se necesite hacerlo para sentirse especial o para ser más brujo que otro, no, nada que ver, o sea, yo soy fan de los rituales espontáneos y de lo práctico y es algo que siempre apoyaré 100%. Luego, la pregunta 14 dice que ¿cuál es tu parte favorita de tu camino espiritual, de la magia, la brujería? Por ejemplo, lo mismo, adivinación, hechizos. Es que para mí
todo es como mi parte favorita, si soy sincera. Yo creo que es el estado mental y emocional en el que tu práctica espiritual te puede poner. O sea, te puede ayudar, te puede poner en un estado, eso, mental y emocional, en mi caso, como de mucha curiosidad y mucha alegría, y eso me encanta. Pero bueno, si vamos al punto, tal vez la adivinación es mi parte favorita. O las cartas de tarot, por ejemplo, los diferentes tarots que hay, que son... Yo puedo entrar en una tienda de tarot donde haya todas las cartas del mundo y es que no salgo nunca de ahí. Luego la pregunta 15, que dice que cuál fue la primera herramienta que compraste. O sí, que compraste. A ver. Bueno, creo que la primera herramienta que compré no sería una herramienta en sí, sino no era una joya. Pero bueno, creo que fue realmente un cuchillo para usar como atame, como lo quieran pronunciar. Es que yo lo escucho pronunciado de muchas maneras. Creo que no sé ya si hay alguna correcta. Pero se escribe A-T-H-A-M-E. Y lo compré, yo tenía uno anteriormente que era un cuchillo normal. Este también es un cuchillo normal. Pero no, estoy recordando. Lo primero que compré sí fue una dame y una copa que era, pedí que me hicieran el diseño. Claro, es que lo había olvidado. Lo que pasa es que esas herramientas no las tengo aquí conmigo, así que las olvido. Pero bueno, el que tengo, el atame que tengo actualmente, perdón, es un cuchillo normal que tiene un mango negro. Me parece muy bonito. Se puede usar para la cocina, nunca lo he usado para cocinar ni nada, pero ahí está. Luego dice que cuál fue la primera herramienta que elaboraste para tu práctica. Fue un pentáculo que hice en madera, o sea, en metal de repujado y lo puse sobre un círculo de madera y quedó muy bonito. Mi tía y yo, cuando yo era pequeña, mi tía y yo hacíamos muchas cosas con repujado. Hacíamos portarretratos, cuadros, cosas para decorar básicamente. Era súper divertido y se aprendía mucho, era súper bonito. Y ese pentáculo, recuerdo que en realidad lo hicimos las dos juntas. Todavía el pentáculo existe, es muy lindo. Al igual que la copa y el otro atame, no los tengo conmigo. No lo tengo conmigo y bueno, es bastante triste. Pero bueno. Luego, la pregunta 17 dice que cómo te sientes o qué piensas en cuanto a criar niños en la brujería o en tu camino espiritual. Yo no tengo hijos, así que yo creo que toda opinión mía sería un poco desacreditada o totalmente, precisamente por eso, no tengo hijos. Pero yo creo que esto es un tema para un podcast entero. La verdad es que yo pienso, a ver, una persona tiene un hijo, una persona, digamos, católica o judía o lo que sea, tiene hijos, un hijo, lo que sea, y lo cría en su religión católica, judía, etc. Porque yo, que tengo mi práctica espiritual, como sea, la que sea, ecléctica, wicca, druida, como no sé, lo que yo la quiera llamar, porque yo no puedo criar a mis hijos en el mismo camino. Sí puedo. Yo he visto mucha gente en este mundo del paganismo en general que dicen que no, que a los niños hay que dejarlos decidir, que crezcan y decidan. Y yo digo, siempre van a decidir, porque a mí me criaron en el catolicismo, que no era ningún catolicismo, nos imponía nada, nosotros no, en realidad no vamos a la iglesia, en verdad. Mi mamá le encanta rezar,
pero no, realmente no tiene esa conexión. Oh, voy a ir a la iglesia y todo es un pecado. No, para nada. Mi mamá es de una mente abierta, maravillosa, lee cartas, es muy buena, tiene una super intuición, tiene sueños a veces proféticos. Pero es lo que yo digo, porque al final yo crecí, yo dije, yo no quiero rezar el rosario, que a mí no me obligaban a rezarlo tampoco. Yo no creo en esto ni en lo otro, o no lo creo así, en fin. Y por eso yo pienso que no tiene nada de malo que si alguien tiene un hijo, alguien, un pagano o lo que sea, como se identifique, tiene un hijo y lo quiere guiar por su camino espiritual parecido o lo que sea, pues que lo haga. ¿Cuál es el problema? Ya más grande o quién sabe si igual desde pequeño el niño te va a decir, yo no, esto no me interesa, me aburre. Y ya. Pero bueno, esto es un podcast entero, así que luego pensaré si discutirlo o no. Preferiría discutirlo con personas que tienen hijos, porque yo realmente no puedo dar una opinión basada en mi experiencia. O sea, todo lo que podría decir es algo lo que me gustaría a mí hacer si algún día tengo hijos. Luego la pregunta 18 es, si fueras un dios o una diosa, ¿quién serías? Pues creo que yo misma. Y nada. Claro, si fuera un dios o una diosa, sería yo. Es que yo con superpoderes o yo con mucha energía para cosas. No sé, tal vez lo estoy viendo desde el lado más fantástico, pero no lo sé. Dije 19 la pregunta, esa era la 18, bueno, ahora la 19, dice si usas la astrología en tu práctica y de qué formas. Yo de astrología es algo que es como mi materia pendiente. Desde muy niña yo quería aprender, quería estudiar astrología y hasta ahora no lo he hecho. No sé por qué, la verdad, creo que es que falta de tiempo, falta vida, falta esto, falta aquello. Pero sí, la astrología, yo leo mucho sobre mi signo, mm, veo varios videos de YouTube, de, por ejemplo, esta semana para tales signos, o la influencia de tal planeta, o esto o lo otro. Y me parece muy interesante. Tengo amigas que se han dedicado a estudiar astrología y responden a todas mis preguntas y todas mis dudas. Y esto es algo que es un estudio súper profundo y requiere mucha dedicación. La verdad que sí. La pregunta 20 dice, es un poco rara, dice que si de alguna manera pudieras practicar la magia oscura y aún respetar las creencias Wicca. A ver, es que yo no me identifico totalmente 100% con Wicca. Sí empecé como Wicca, pero no me considero Wicca. ¿Cuántas veces puedo decir la palabra Wicca? Em, Obviamente tengo mucha influencia, pero no lo considero así. Y esto de la magia oscura, a ver, todos hemos hecho alguna práctica oscura en algún momento, o que podría considerarse oscura. Por mi parte, solo lo he hecho cuando considero que alguien más lo merece por haberme hecho un daño que yo no merecía, la verdad. Tal vez me estoy poniendo muy como la víctima, pero es eso, y solo lo he hecho 2 veces en mi vida. Así que bueno. La pregunta número 21 dice que si tienes brujas en tu familia. Yo diría que sí. Eh, Hay una historia de una, no sé, tatarabuela, tatarabuela, no sé, que al parecer decían que ella era bruja y lo decían sus vecinos, no sé, todo el mundo decía que ella era bruja, que por alguna razón, bueno, es como una especie de leyenda que hay alrededor de ella, que decían que a ella la estaba buscando la policía por algo que ella no había hecho. Y llegaron a su casa y entraron a buscarla
y no la encontraron. Esto fue hace muchísimos años, donde antes para entrar en la casa de las personas no necesitabas una orden judicial, sino la sola policía, entra a ver dónde estás. Y decían que la policía se había ido, porque obviamente no la encontró, pero ella realmente estaba ahí adentro y en ese momento no había ni luz eléctrica, nada, y ella había contado que él, de alguna forma ya se había hecho como invisible ante los policías. Como digo, esto es una leyenda familiar muy graciosa, que sea cierta o no, no tengo idea, pero no descartemos un poco la fantasía de la vida. Y en cuanto a más brujas, bueno, lo que decía yo, mi mamá es muy, muy buena, muy intuitiva, lee cartas, eso tiene los sueños proféticos. Mi abuela también leía cartas. Mi tía, que en realidad es bastante escéptica, tiene bastante sensibilidad para espíritus, que ella no ha querido desarrollar. ¿Quién más? Otra tía mía también y un tío mío también, pero él adquirió esa capacidad sobre todo después de una enfermedad bastante fuerte que tuvo. Y la de él es sobre todo de verlos. Yo eso no. Ya como dije, me aterroriza un poco. Luego la pregunta 22, que si hay alguna herramienta o algún objeto con el que no puedes eh, practicar magia o con el que no puedes continuar con tu práctica espiritual. No, realmente yo dije o siento que lo que se requiere es la mente y la voluntad. Y bueno, si no te sientes mentalmente preparado o preparada o no tienes la voluntad para hacer algún ritual o para meditar o lo que sea, pues simplemente no se hace. Luego la pregunta 23 dice, ¿cuál es tu sabbat favorito o tu época del año favorita? Mi época del año favorita es cuando hace frío. Odio el calor y sobre todo el calor que hace en este momento y el verano extremo y salvaje que me espera. Esto es bastante fuerte, es muy, 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 muy fuerte. Yo prefiero el frío. Perdón, tomaba agua. Qué práctica yo, qué obvia. Prefiero el frío. Y en cuanto a un sábado favorito, la verdad, no. Yo creo que todo depende del momento y de la situación. Luego la 24, si has tenido un burnout en YouTube, o sea, o si te has hartado de YouTube. Hasta ahora no, me encanta. Sí, yo tengo muchísimos años viendo videos en YouTube. Claro, de crearlos, ahora es que estoy haciendo esto al estilo podcast porque no tengo cámara y no sé si me sentiría muy cómoda ante una cámara. No sé. Luego pregunta 25, ¿cuál es tu tienda mágica favorita y si tienen una tienda online? En verdad yo tengo una tienda de cosas, digamos, brujeriles, porque es una tienda bastante ecléctica, la tengo muy cerca. Es muy buena, es un poco cara, tiene de todo. He comprado ahí varias hierbas o una sola, ya no recuerdo. He hecho varias lecturas de tarot, he comprado varios tarot, he comprado ciertas piedras como malaquita. Es una tienda bastante buena. Y no sé si, creo que sí tiene una página web, pero no sé si vende por la página web. Pero mi tienda, digamos, online favorita se llama lovelightandlegacy.com. Es de una chica que se llama Devin Strickler, que vive en Pensilvania, en Estados Unidos. Y a ella yo le compré mi mala, creo que ya he hablado de mi mala antes. Es como un collar con 108 eh, cuencas, Dios. Bueno, está hecho, soy un desastre, está hecha de ojo de tigre, de obsidiana, y lo amo, lo tengo puesto en este momento, me hace, me encanta, soy tan feliz con él.
Y a ella también le compré lo que es las cartas del I Am. Se llaman realmente I Am Power Deck, que son las cartas de afirmaciones de las que ya hablé alguna vez. Le compré también unos cursos de tarot porque me parece que ella tiene una muy buena visión sobre... Ella también lee tarot y tiene una muy buena visión sobre las cartas, una visión bastante revolucionaria y me pareció muy interesante. Y oyendo el curso me di cuenta de que nosotras teníamos muchas cosas en común en cuanto a leer cartas. Es genial. También ahora tiene un nuevo programa que se llama The Drive, en el que me uní hace poco. Es como una suscripción mensual y en general, bueno, es el primer mes en el que se hace la suscripción y tiene ciertos contenidos exclusivos, no es caro, o bueno, a mí al menos no me parece caro. Lo voy a probar durante unos meses a ver, son $5 y me parece hasta ahora muy interesante. Tiene meditaciones, tiene descuentos en su tienda, tiene muchas cosas que realmente creo que son útiles. Luego, a ver, la pregunta 26, que, al comprar algún objeto o herramienta, ¿ellos te eligen o tú los eliges? No lo sé. A veces pienso que hay una línea muy fina entre esas dos cosas. Pero yo tiendo a ir con, si es un objeto que me llama la atención, tiendo a ir con lo primero que veo. Claro, viendo que esté en buen estado, ¿no? Obviamente, y que pueda pagarlo, que no sea muy caro. Pero no sé. Creo que a veces es un poco de las dos cosas. Sí sé que a veces en algunas tiendas de este estilo yo digo para mí misma, si hay algún objeto o algo aquí que yo debería ver o que me sería de utilidad para mi práctica espiritual, por favor que de alguna manera llegue a mi vista, que se manifieste y yo lo encuentre. Simplemente es algo que digo para mí misma, no es que entro a la tienda diciendo eso, la propia loca, pero no. Luego la 27 que dice que si, ¿cómo organizas tus hierbas o tus ingredientes? Creo que he comentado ya anteriormente que yo con plantas hasta ahora soy bastante mala, así que normalmente las hierbas que uso son hierbas típicas de cocina y las como que vienen en frascos. Y así son como las organizo. Las tengo en la cocina, tengo un cajón o una gaveta, como se lo quieras llamar, que lo tengo solo para hierbas. Y lo uso más para cocinar que otra cosa, la verdad. Y también, bueno, para algunas las tengo para más en el sentido medicinal. Pero es eso, siempre para algo comestible o bebible. La 28. ¿Tienes algún interés en una deidad con la que no trabajas? Y en ese caso, ¿cuál es? ¿O cuál? Hmm. Mm, Desde hace tiempo, o desde el año pasado, el nombre de la diosa Kuan Yin, no sé si lo estoy pronunciando bien, puede ser que no, probablemente no, me ha parecido muchísimo. Y luego, cuando hice la meditación de la que hablé, de las vidas pasadas, en una de las escenas que vi, eh, no recuerdo cuál, creo que ya no estaba viendo algo, sino como que escuché el nombre de la diosa Epona, o Epona, creo que es Epona, no sé cómo se pronuncia, de nuevo, no sé. Pero escuché ese nombre y yo sé que es una diosa normalmente relacionada con los caballos, pero me dejó bastante pensando y no he vuelto a tener, digamos, como señales sobre esa diosa, pero bueno. Luego la pregunta 29 es si tienes alguna hora del día favorita para hacer tus trabajos mágicos y si la tienes, ¿cuál? En general sería la tarde-noche, sobre todo la noche, básicamente por mi horario laboral, en el que soy una esclava y en el que me voy muy temprano y regreso tarde. Así que... Pregunta 30. ¿Eres solitaria o trabajas con un coven? Solitaria. 31.
Si pudieras elegir alguna tradición de la brujería, ¿cuál sería? Aquella que se acercara más a tu práctica. Mm, no lo sé. Como dije, yo tengo mucha influencia wicana, así que tal vez sería la misma Wicca. Pero pues no sé, en verdad. Yo creo que mezclo tantas cosas o que no sé a qué se parecería más. 32. ¿Cuál es el hechizo más creativo que has hecho y qué utilizaste? Hechizo más creativo que he hecho. En verdad no fue, oh, qué creativo, pero fue un hechizo que hice cuando estaba empezando, que recordemos, cuando yo empecé tenía 13 años, era adolescente, y en mi grupo de amigos yo estaba un poco celosa de dos personas y me di cuenta que digamos, eso lo que estaba era afectándome más a mí que a ellos realmente. Y yo decidí que la mejor forma de hacerlo era como hacer un hechizo para no sentir celos, y era un hechizo sobre mí misma. Y pedí ayuda a Afrodita, en fin, no sé si fue realmente la mejor elección de deidad, creo que sí, porque en verdad funcionó. Pero fue un hechizo que decidí hacer yo sobre mí misma para evitar esos celos, sobre todo porque esas dos personas eran mis amigos, principalmente. Y realmente entre ellos no había nada como yo pensaba. Pero bueno, en fin. Mm, no es realmente, oh, que cuánta creatividad, pero es algo que le tengo, un hechizo al que le tengo bastante cariño cuando lo recuerdo. Es también muy gracioso, pero fue de las primeras cosas en las que me di cuenta que yo también podía usar la magia para ayudarme a mí mismo. Luego ¿la pregunta qué? Estoy perdida. La 33 que dice que si en la adivinación, ¿qué prefieres utilizar? Tarot, oráculos, runas, etcétera, ¿y por qué? Tarot y oráculos. Runas, como dije, estoy aprendiendo. Péndulo, a veces lo utilizo, pero me cuesta mucho trabajar con el péndulo. Luego la 34 que dice, ¿de qué manera te mantienes sentada? Bueno, sentada, pues sentándome, pero centrada o grounded. Esto es que esta palabra me cuesta a mí traducir. Pero bueno, como que encuentres ese balance en ti misma y con el mundo. Mm, a veces no lo estoy, para nada. Pero creo que la mejor forma es tratar de calmar la mente cuando tenemos esos pensamientos que pueden ser un poco destructores. Y tal vez esto puede ser durante la meditación o a través de la respiración. La respiración últimamente me ha sido muy muy útil desde que aprendí una técnica en el libro de Timothy Roderick de Wicca Year in a Day. Eso está todo creo que es el tercer episodio en el que hablo de mi práctica con ese libro. Luego la pregunta 35, que si has hecho algún hechizo que haya salido horrible. No. Horrible no. Mm, pero sí que hayan funcionado de una manera diferente a como yo esperaba, sí. Bueno, lo cuento y ya, Dios mío, voy por más de 44 minutos, pero bueno, ya sabía yo. Uno de estos dos hechizos tienen que ver sobre todo con baños rituales. Uno lo hice en una época de mi vida bastante difícil, que también de ella hablé en el tercer episodio, en fin, del podcast. Y fui a la tienda esta de magia que dije que me queda cerca y la persona que me leyó las cartas me decía
que yo tenía como mucha energía afectándome, no de forma positiva, tenía mucho peso eh, en ese aspecto y yo lo sabía, yo lo sentía. Y me dijo que, o sea, me recomendaba un baño ritual para, digamos, eliminar todas esas cosas que a mí me afectaban. Y yo, por supuesto, lo hice, creo que eran, no sé si eran 3 días o 7 días. Ya me decía que con ese baño se rompían cualquier tipo de hechizos o cualquier, digamos, aspecto malo que de alguna manera alguien me hubiera hecho o que yo hubiera generado o que me hubiera afectado a mí de cierta forma. Y yo hice mi baño ritual y literalmente me libré de muchísimas cosas. Fue un tiempo en el que dejé el trabajo horrible que tenía, que era lo que a mí me tenía peor. Me fui de viaje iba a decir muchísimos meses. No, pero fue, verdad, bastante tiempo. Estuve más de 3 meses en México, es donde por ahora vive mi familia. Y fue, digamos, desde esos baños fueron un momento de libertad para mí. Incluso al regresar también hice ciertos cambios en mi vida que me libraron de otras cosas. Otra cosa para la que usé un baño era al regresar yo estaba buscando, o eso no era, fue antes de irme que yo estaba buscando un nuevo trabajo y todavía me sentía un poco pesada y este era un baño como para atraer la prosperidad. Y a mí me habían llamado para ir a una entrevista en un lugar que me parecía genial, me parecía, oh, qué buen trabajo, qué maravilla. Y cometí el error de hacer los baños pensando en obtener ese trabajo para el que me habían llamado. No lo hice pensando en quiero un trabajo así, tal y cual, no lo hice pensando que me den este trabajo y que este trabajo sea así, que sea bonito, que sea bueno, que la gente sea buenas personas, que haya buen ambiente laboral, etcétera. Pero era pensando siempre en ese trabajo. ¿Qué pasa? Yo fui a la entrevista, me entrevistó un ser humano bastante despreciable, eh, horrible, que yo creo que no tenía ni 5 minutos en la entrevista y ya yo estaba pensando, yo aquí no quiero trabajar nunca. Obviamente no me eligieron para ese puesto. Y a los meses, casualmente, veo una oferta similar. Es típica oferta en la que no revelan el nombre de la compañía. Yo decidí enviarles mi currículum y resulta que era la misma empresa. Sí, era para otro puesto. Yo les dije, mejor no voy porque ya yo estuve en una entrevista aquí y no funcionó. Y me dijeron que no importaba, me volvieron a entrevistar, esta vez la misma persona insoportable y otra persona un poco más amable y decente. Y al final me contrataron. Y ahí es donde estoy. Y siempre lo asocié un poco a que yo hice esos baños pensando en esa empresa. Al final terminé trabajando allí, al final ha resultado bien. Pero ¿qué pasa? Que tal vez yo no debía haber hecho eso pensando justo en ese lugar. Debía haber dejado las opciones abiertas. Digo, digo yo. Tal vez hubiera pasado lo mismo, pero bueno. Luego, la 36. ¿Cuál es tu opinión en los rituales sobre los rituales de iniciación? Yo nunca he estado en un coven, no he hecho un ritual de iniciación con un coven. Yo hice, comencé un ritual de iniciación, una autoiniciación o dedicación, o como la quiera llamar quien sea, pero nunca he estado en un ritual de iniciación. Pero no me parece mala idea. Yo pienso que en cierta manera una iniciación eh,
a un equipo, a un grupo, a un joven o lo que sea, es como un reconocimiento que se le da a una persona, o sea, y es como entrar a una nueva etapa y sé que hay jóvenes que tienen diferentes niveles, primer nivel, segundo, tercero o lo que sea, y yo creo que eso es como una ceremonia muy personal a la que a la vez se trabaja para lograr ese reconocimiento y yo pienso que puede ser algo muy bonito, en verdad, no veo nada malo. Y realmente, si yo pienso, o sea, si no trabajas con un grupo como lo hago yo no trabajo con grupos, hasta ahora no, que tú hagas una autoiniciación o una dedicación no te hace menos que otro. Claro, si tú decides que quieres estudiar la Wicca Garneriana o lo que sea, esos sí son jóvenes o grupos en los que tienen en la cabeza la idea de que para de estudiar la Wicca Garneriana o lo que sea, tú tienes que haber sido iniciado por otro Garneriano, en fin, Garnerianos, Dios, se me va la lengua. Y bueno, eso ya es cosa de cada quien, de cada grupo y de si decides aceptar esas reglas o no. Luego dice que si has tenido contacto completo con una deidad y si es así, ¿qué sucedió? Esa es la pregunta 37. No entiendo muy bien a qué se refiere con contacto completo. O sea, de que la deidad que haya bajado de las nubes y se haya convertido en humano y me haya dicho hola, ¿qué hace? Si es así, pues no. Pero a través de meditación, pues sí. La 38. So, ¿qué hay en ti que no es mágico o brujeril? O sea, dice aquí, what about you is unwitchy? Mm, pues no sé. Esto cae un poco en lo de definir personas en qué es una bruja y qué no, qué se considera una persona espiritual y qué no. Y es algo que yo no puedo juzgar. Yo pienso que, a ver, si cualquier persona puede ser una persona espiritual. Cosas de mí que no tienen que ver con la magia. A mí me encantan los videojuegos, me fascinan. Trato, es un poco paradigma, pero trato de evitarlos porque yo fácilmente puedo ser de esas personas que salen en las noticias porque murieron jugando un videojuego, esa puedo ser yo, fácilmente. A mí me encanta colorear, me encanta dibujar. Mm, ¿Qué más? Me encanta el rock, me encanta la ópera, los musicales, el teatro. Y si no me gustaran todas esas cosas y me gustaran otras, yo creo que eso no me haría menos espiritual, ni menos mágica, ni menos nada. Tal vez tener ese tipo de, tal vez, bueno, ese tipo no, sino tal vez tener ciertos gustos, obviamente puede influir en tu magia o en la forma en la que practicas. Pero es lo que digo, no te hace ni más ni menos, o eso pienso yo. Y luego vamos con la pregunta 39 para las personas que están saliendo con otras personas. ¿Cómo le dices a un new love interest? Me encanta cómo escribe esto. O sea, ¿cómo le dices a una persona que eres una bruja o que te interesa el camino espiritual? Una persona con la que estás saliendo o lo que sea, algún interés romántico, como dice aquí. Mm, hmm. Yo creo que esto también califica en general para la parte tanto romántica como de amistad. Yo sinceramente mi práctica es bastante mía, tal vez soy un poco egoísta con ella y yo solo la comparto con mis familiares muy cercanos, muy cercanos. Aunque sí, muchos de mis amigos saben que yo leo el tarot, a muchos de ellos les leo el tarot y no solo desde ahora, sino desde hace muchos años, pero detalles de mi práctica espiritual, no. Mm, ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no me han preguntado tampoco, pero, pero no es algo que yo voy diciendo a los cuatro vientos, no porque me avergüence ni nada, sino que es un poco, como dije, es un poco mío y quiero que siga siendo eso, mío. Y en cuanto si estás en una relación o empezando una relación con alguien, todo depende de cómo veas a la otra persona y
digamos, qué tan mente abierta es, o no sé, o qué tan religiosa es la persona, porque puede ser muy religiosa y sabes que tal vez no le guste mucho la idea de magia y brujería, que tiene ciertos, todavía en ciertos, tiene aspectos un poco negativos para ciertas personas que no lo conocen bien. Pero yo pienso que al final todo está en la confianza y si una persona que te quiere, que te ama, lo que sea, está interesada en ti, va a querer, si no conoce sobre este mundo, va a querer escucharte y ya, y no, incluso puede querer aprender cosas contigo, pero no va a querer decirte que lo dejes o que es eso o soy yo. Es lo que pienso. La pregunta 40. ¿Alguna bruja del pasado que te haya inspirado, sea famosa o no? No, no sé, nadie famoso. Bueno, cuando empecé, obviamente, yo lo admito, empecé con los libros de Silver Ravenwolf, que me encantaron. Esto también sirve para un podcast entero, porque hay mucha gente que la odia y la detesta. Y, en fin, la verdad, yo admiro mucho su trabajo en ciertas cosas. Y más porque fue lo que me introdujo a mí en este camino. Pero bueno, pensándolo bien, hay un libro, o es una autora que se llama Phyllis Currot. Bueno, eh, se escribe Philly, el nombre, y el apellido se escribe Currot, no, Currott. O sea, sé deletrear maravilloso. Lo acabo de buscar, lo estoy viendo. Ella tiene libros muy buenos, pero maravillosos. Es que, qué buenos son. Todo lo que yo he leído de ella ha sido épico. Y uno de los que leí hace ya varios años, que incluso quiero volverlo a leer, se llama Book of Shadows. Y a diferencia de lo que parece, no es su libro de las sombras, ni cómo hacer un libro de las sombras. No. Es ella contando sus experiencias de su vida espiritual y de su vida mágica. Que yo creo que, bueno, tendrán un toque de alteración, un poquito, ¿no? No lo sé. Pero es un libro maravilloso. O al menos así lo recuerdo yo. Y muy inspirador. Y es, digamos, su lucha, ella, una mujer eh, trabajadora, en un mundo, como siempre, en el que digamos, tenía que probarse a sí misma ante otras personas y a la vez cómo balancear eso con lo que estaba aprendiendo en su espiritualidad es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo mucho. Luego, la 41 que dice, ¿cómo manejas el rechazo de alguna otra bruja que se niega a hacer alguna lectura o un hechizo para ti? Qué pregunta, ¿no? Bueno, eso no me ha pasado hasta ahora. En realidad, las personas que siguen un camino espiritual similar al mío o en el que tenemos aspectos que confluyen, hasta ahora todas me han ayudado cuando se los he pedido. Incluso hemos hecho un poco de yo te ayudo y tú me ayudas, ciertos intercambios de ayuda. A veces lo hemos hecho totalmente a cambio de nada y eso es lo que yo creo que hemos logrado una comunidad pequeña pero muy bonita. Y lo digo sobre todo por dos personas. Una es Carmen, que nos conocimos a través de Twitter. Carmen es Oak Tree Witch. Ella participa en un canal colaborativo de YouTube que se llama mm, The Biophilic. Uf, se me va el nombre, lo tengo como favoritos, lo voy a buscar. Y The Biophilic Alternative, creo que se llama la. Sí, es un canal colaborativo, ella está los domingos, es genial.
Ella me ha ayudado muchísimo, totalmente con la mejor voluntad del mundo y la mejor energía, siempre desde que nos conocimos a través de internet, como dije. ¡Uf! Maravillosa. Y también mi amiga Morgana, con la que también tiene un podcast, que lo he nombrado ya varias veces. Y ahora estamos en una comunidad de Amino, o Amino, no sé cómo se pronuncia tampoco. Es una app para el móvil o el celular, como quieras. Y tenemos una comunidad que se llama El Libro de las Sombras. Voy a tratar de dejar un link en la descripción también por si quieres unirte. Ella también me ha ayudado muchísimo. Es una persona que comparte sus experiencias y tiene también esa energía muy positiva y es una persona de mente muy abierta que puede enseñarte muchas cosas. Alguien que no tiene miedo de aprender, que no tiene miedo a innovar, a ser creativo. Es genial. Ha sido maravilloso desde que la conozco a ella también. Y bueno, también mis amigas que practican astrología, ellas también leen tarot. En realidad nosotras nos conocimos hace un montón de años en un curso de tarot. Nosotras también hemos hecho eso de ayudarnos entre nosotras con lecturas y preguntas. Luego la pregunta 42. ¿Crees que es necesario trazar un círculo cada vez que haces un espejo, un hechizo, un hechizo o algún tipo de magia? Creo que no. Creo que todo depende de en qué formas te sientes más cómodo. Si prefieres hacer el círculo, lo haces, si no, pues no. Luego la 43 que dice, si Steven Spielberg te llama y te dice que quiere hacer una película de tu vida, ¿quién te interpretaría? Bueno, primero no sé si me gustaría mucho que Steven Spielberg fuera el director. A ver, si se supone que me está llamando para dirigir una película sobre mi vida, quiere decir que soy famosa e importante y que puedo decirle, mira, Steven, no, yo quiero que lo dirija Bill Condon o, no sé, yo, Pepito de no sé dónde, qué sé yo, o fulana de tal, en fin. Pero bueno, ¿y quién me interpretaría? Ah, no, no es nada contra Steven Spielberg, a mí me encanta. Pero no sé si sería realmente la visión que yo quisiera sobre mí. Oh, por Dios. Pero creo que sería una película bastante mundana y aburrida. Mm, ¿Quién me interpretaría? No lo sé. Mm, hmm, No sé, yo es que con algunos, en general con los actores, yo digo, oh, este es muy bueno, esta es muy buena. Pero no tengo eso de, oh, qué fan tiene que me interpretaría fulana de tal. No, no sé, alguna actriz. Es que en realidad tal vez no sería una película sobre mi vida. Mejor que me hagan un musical o algo. Y le metemos algo fantástico y así épico y de aventura. Y bueno, ya no sería tanto mi vida, pero sería una versión alterada de. Así que la 44 dice que, a ver, ¿eh? Ajá, que qué consejo te han dado a ti en el pasado que te haya tenido un impacto sobre tu camino espiritual. Mm, No ha sido un consejo que me hayan dado a mí directamente de, mira Ariel, haz tal cosa. O te recomiendo que, no. Básicamente yo aprendí mucho a través de escuchando podcasts de otras personas. Creo que lo he dicho ya varias veces. Y uno de ellos era un podcast muy gracioso que se llamaba Eat My Pagan Ass. Creo que ya no lo hace. Eran dos chicos, una chica y un chico de Nueva York. Eran muy divertidos. Y en cierta forma lo que yo aprendí de ellos es a incorporar la diversión, la gracia en tu camino espiritual, a no tomar todo tan, oh, qué serio y qué digno. A incorporar eso, la risa, a no ver lo sagrado como algo que merece únicamente seriedad, sino
a ver el lado gracioso de las cosas, a veces incluso un poco de vamos a burlarnos de algo un rato, sin ser ofensivo, sino simplemente vamos a reírnos de nosotros mismos o de otros que, es que bueno, recuerdo, bueno, de otros me explico, o sea, recuerdo un episodio, creo que fue el primer episodio incluso, en el que él contaba que él tenía una compañera de piso o de apartamento que eh, era bastante complicada y no se llevaban bien y ella se pasaba diciéndole el día que era un fucking filthy pagan y bla 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 y ellos hacían como una, ellos estaban hablando de eso y de pronto salía como una vocecita diciendo you fucking pagan, cosas así graciosas, o sea, de nunca hablaron de su nombre ni nada ni quién era, pero comentaban que era una situación insostenible con esa persona, que se sentía mal también en su vida espiritual, y yo lo entiendo porque yo también pasé por situaciones bastante difíciles en ese aspecto, de convivir con otras personas. Y eso, ellos me enseñaron eso, a ver ese lado gracioso y divertido que puede tener la religión, la espiritualidad. Otro podcast que me enseñó mucho se llamaba Witches Brew Haha. Y la chica que lo hace o lo hacía es Belma Nightshade, que actualmente creo que ya tampoco lo hace, aunque tiene un podcast colaborativo con otro chico que se llama Inside in a Brew Haha. Voy a poner el link en la descripción, creo que esto ya lo he dicho antes. Pero bueno, ella me enseñó a mí a pensar de manera creativa dentro de lo que es la práctica espiritual o la magia. Eso, de vamos a ser creativos. Y no todo se reduce a, oh, para esta vela no tengo vela de tal color, ¿qué hago? No la consigo. Bueno, usa un lápiz labial, por ejemplo. Ese tipo de cosas de practicidad y de buscar soluciones rápidas y de ver de otra manera las cosas. Eso me encanta. La 45 dice que, ¿qué consejo le darías a una persona que no ha encontrado su deidad? No todo el mundo tiene por qué creer en una deidad o en varias deidades o lo que sea para estar en un camino espiritual. Yo creo que el mejor consejo que le daría yo es que te identificas realmente con una deidad. Eh, tú sientes que puedes creer en ellos, en alguna energía, o no encajas con el concepto de deidad. Simplemente porque no vamos a obligar a una persona a que tiene que creer en dioses porque sí. La 46, ¿dónde compras tus hierbas? En el supermercado. 47. ¿Cómo te sentiste al trazar tu primer círculo? Tonta, la verdad. Como, ok, ya acabo de hacer esto y dije esto y qué. La verdad, muy tonta. ¿Cuál fue tu primer hechizo exitoso? Creo que fue incluso el que comenté antes de los celos, que fue el primer hechizo que hice sobre mí misma y me parece que fue el primer hechizo que hice en mi vida. Si fue otro, en este momento no lo recuerdo. La 40 y... esa era la 48, 49. ¿Cuál es... ¿Cómo practicas la meditación o de qué forma? Últimamente me ha dado mucho por meditaciones guiadas, como comenté, de YouTube, básicamente, bastante buenas, me encantan, sobre todo cuando estoy muy cansada, pues me duermo. Pero en general también puedo meditar sin meditaciones guiadas, en general, sin una voz hablándome. Cuando hacía las prácticas del libro de Timothy Roderick de Wicca Year in a Day, había muchas meditaciones y él decía allí que te recomendaba que un amigo o alguien te leyera la meditación o que tú la grabaras. Yo la grabé una vez y no me gustó mucho, no la meditación, sino el tema de que
estuviera grabada por mí, no por mi voz ni nada, a ver que uno está acostumbrado a su voz y cada vez que me oigo digo, oh por Dios, pero no era por eso, creo que simplemente prefería aprendérmelas como paso a paso e ir haciéndolas yo sin escucharme a mí misma o a otro. Las 50. Si prefieres el día o la noche. La verdad, a veces siento que el día no me alcanza para nada y que la noche es muy corta, así que en este momento no lo sé. 51. ¿Cómo y cuándo supiste que querías estar en este camino? Pues, como dije, yo encontré toda la parte relacionada con la Wicca inicialmente a los 13 años y creo que desde ahí, en ese momento, y fue creo que lo he contado, con el libro de Silver Raven Wolf de Jóvenes y Brujas. Tal vez es una historia muy típica, pero es así. 52. ¿Qué tipo de pagano eres? Wicano, ecléctica, etcétera. Yo diría ecléctica. 53. ¿Cuál es el color? Dios, 53. ¿Qué color de vela es el que más utilizas? Tengo varios colores, la verdad, un poco contrastantes. Tengo blanco, negro y uno naranja impresionante. Tengo algunos color marrón. Creo que tengo otro color. No, negro, pero no sé si tengo uno plateado, no recuerdo. Pero en general, color blanco. 54. ¿En qué áreas de la brujería te gustaría crecer? Muchísimo. Bueno, en la parte de hierbas sería genial, en verdad. Porque como comenté, no se me da muy bien. Pero bueno, en general creo que siempre hay espacio para crecer en cualquier área. Solo hay que dedicar tiempo. Tiempo y cariño a las cosas. Porque una cosa, yo puedo dedicarle mucho tiempo a algo y tal vez lo odie. Puede pasar. Y tal vez me dice, pero ¿para qué vas a dedicarle tiempo a algo que odias? Bueno, a mí me ha pasado al menos. Pero bueno, es otra historia. 55. ¿Qué prefieres, comprar o hacer tus herramientas? Depende de la herramienta. En realidad yo no las uso mucho. Las he utilizado para ver la diferencia entre usar herramientas y usar mi mente o mi mano. Pero prefiero usar mi dedo, mi mano y para trazar círculos, etc. Pero bueno, como dije, yo hice con ayuda de mi tía hace muchos años un pentáculo muy bonito, que lo recuerdo con mucho amor y cariño. El pentáculo no existe, no está conmigo, pero hacerlo fue muy divertido. Entonces, por eso digo, depende de la herramienta, lo que se puede hacer. Hacer un cuchillo, yo nunca he hecho un cuchillo. Creo que he visto instrucciones de cómo hacer un cuchillo ritual, pero sinceramente no es algo que me enloquezca hacerlo. Tal vez si tuviera la ayuda de otra persona que ya hubiera hecho cuchillos o que le interesara eso, me animaría un poco. Pero en verdad no es algo que yo crea o crea que vaya a hacer yo por mi cuenta. No lo sé, pero por ahora no. La 56. ¿Qué libro de ficción o película te inspira? Aquí yo puedo, esto es otro podcast entero o varios. Es que claro, llevo ya más de una hora hablando y es que... Pero bueno, vamos con libros primero. Creo que ya lo he dicho en otros podcasts. Terry Pratchett, El Mundo Disco. Terry Pratchett es mi autor favorito de la vida y El Mundo Disco tiene muchas sagas, muchas series dentro de sí. Y una de ellas es la serie de las brujas, que digamos se divide un poco en dos partes. En general las brujas y luego la serie de Tiffany Aching o Tiffany Dolorido, dependiendo de la traducción. Yo la llamo Tiffany Aching porque yo leo los libros de Terry Pratchett en inglés, que es su idioma original, y lo amo, y así, oh por Dios. En fin, es que hay gente que se queja porque es Tiffany Dolorido. Y digo, pues yo le digo Tiffany Aching, pero es que es dolorido. Digo, no, en realidad es Aching, el original es Aching. Pero bueno, en fin, cosas de gente insoportable. Que tal vez yo también me pongo un poco insoportable, pero el hecho es que sabemos que se trata de Tiffany al final y estamos hablando de lo bueno que es, no de si tú lo lees en chino, en inglés, en japonés o en el idioma que sea.
El caso es que estos libros son muy buenos y yo pienso que todos aquellos interesados en un camino espiritual que contenga un poco de magia debería leer toda esa saga, porque es muy, muy, muy buena y de ella se pueden aprender muchas cosas para la vida. Esto es un podcast aparte, sinceramente. Otro libro muy bueno que leí hace poco se llama La hija de la bruja de Paula Braxton. Creo que ese es el nombre, Braxton. Tiene más libros, pero claro, no he empezado, ese es el primer libro, no he empezado con el segundo. Y hay otros que me he leído, había creo que era una saga que no recuerdo en este momento, no sé si se llamaba El libro de las sombras o algo así, luego hay otra de Círculo o Mote It Be, que son libros buenos también, pero son más de magia un poco fantástica adolescente. Y están muy interesantes, en verdad. En cuanto a películas o series, mm, a ver, yo amo la serie que se llama, y creo que todo el mundo la conoce, se llama Charm, Hechiceras o Embrujadas. De nuevo volvemos con traducciones. Esta serie salió, yo tenía 8 años, o 7, 8, y la amé a muerte. Toda la vida, toda mi vida la vi hasta el final, cuando ya era una mierda de serie, perdón la palabra, pero es así. Yo como me encanta, la amo, es que es fabulosa. Luego otra que me gustaba mucho, que duró muy poco, era una serie de las brujas de Eastwick. No tuvo éxito. Lamentablemente era excelente. Nada que ver con la película, en verdad. Tenía algo de la película, pero no, nada que ver. Luego había otra serie hace poco que se llamaba Witches of East End. Y está basada en unos libros que no he leído. Era muy buena también. Era una especie de brujas diosas. No duró nada, la cancelaron en la segunda temporada. Y además de que eran brujas, la casa que utilizaban, donde supuestamente ellas vivían, era la misma casa que utilizaban en la serie de hechiceras Charm Embrujadas, como se llama. Y eso para mí era como, es la misma casa. No, esta casa nadie más, ninguna serie más la puede utilizar. Era un poco frustrante, pero a la vez emocionante porque en cierta forma era como un homenaje a la otra serie, no lo sé, pero épico, totalmente épico, me encantó. Otra serie más que también, digamos, definió un poco mi infancia y adolescencia, La Peor Bruja, The Worst Witch. La serie original, ahora hay una nueva que está haciendo, creo que CBS, sí, CBC, Netflix, no sé. Yo amé esa serie con todo mi ser, la amé, la amo, la volví a ver hace poco, y está basada en los libros de Jill Murphy, que leí también hace poco. Y bueno, la recomiendo, es una academia de brujas para niñas, o sea, no es un Hogwarts mixto, es una academia de brujas para brujas, niñas. Y es una chica que, bueno, es la peor bruja del colegio, de la academia. ¿Qué más? Otra serie que creo que ya hablé de ella es The Good Witch, que es una serie de Hallmark, que yo creo que es la más realista en cuanto a la magia, en ciertas cosas, no en todo. Porque, digamos, la magia de Cassie, que es la protagonista, es un poco más intuitiva, más de este objeto te va a ayudar a esto, aquello, lo otro. Ella es como más perceptiva y eso es interesante. ¿Qué más? Bueno, la típica película de Practical Magic con Sandra Bullock y Nicole Kidman. De esa también leí el libro es totalmente diferente. Luego está la película aquella de The Craft, que salió hace montones de años, que la vi en su momento y la volví a ver luego. No me mata, en verdad, todo el mundo la ama. Oh, The Craft. Y yo digo, bueno, ok, muy bien, interesante. Y si se me ocurre alguna otra cosa, lo diré.
porque si sigo hablando de esto, es para toda la vida. Esto es para una serie de podcasts que haré en el futuro, lo prometo. 57. ¿Tu primer hechizo fue sola o en un coven? Sola porque trabajo sola. 58. ¿Cuál es tu vela favorita, tu incienso favorito para propósitos mágicos? A veces depende de cómo me sienta yo, de qué quiero hacer, o básicamente como yo voy más que nada a lo práctico, a lo sencillo, la vela que tenga y ya. Pero en general, si estamos hablando de, digamos, olores y algo así, me encantan las velas de vainilla o de coco, o si es la mezcla de vainilla y coco, pues mejor. Y del incienso, el de pino, viva el pino, para siempre. 59. ¿Cuál es tu lugar favorito para reconectar con la naturaleza? Creo que algún parque, algo verde donde haya un río o, no sé, un riachuelo o algo así. 60. ¿Crees en criaturas fantásticas, unicornios, gnomos, elfos, hadas, sirenas, etcétera? Mm, Nunca he visto uno, pero en realidad yo creo es más que nada en la energía que los seres humanos hemos representado como unicornios, gnomos, elfos, etcétera. 61. ¿Crees en los fantasmas y espíritus? Sí, y les tengo pavor. 62. Es que si utilizas alguna hierba ilegal, no. La verdad, como dije, las que uso las uso para cocinar y para cosas medicinales. 63. ¿Cuál es el hechizo o el ritual más reciente que has hecho? Y dar algún detalle. Mm, Pues la verdad, lo más que he hecho fue digamos, un ritual en el que me enfoqué sobre todo en lo que era la respiración y la meditación y lo hice porque me sentía mal. Estaba teniendo problemas de dolores de cabeza constantes y eso me liberó. Fue digamos, un mini ritual muy espontáneo y me empecé a sentir mejor inmediatamente. No me curó mágicamente, pero me liberó de mucha tensión. 64. ¿Alguna vez darías clases de brujería o de tu camino espiritual? Yo he dado clases, pero no de eso. O sea que, digamos, de dar clase y de tratar de enseñar a una persona, lo he hecho y creo que me ha encantado, en verdad. Ha sido súper interesante. Mm, En este caso, como, claro, lo que yo le estaba enseñando a las otras personas a las que digo, esto era algo de estadística. A ver, no tiene nada que ver, pero yo pienso que en esta parte espiritual, si yo llegara a enseñar a alguien, lo haría siempre enfocándome en que esa persona descubriera qué es lo que le va mejor. Y en general, si yo puedo ayudar a alguien con algo, yo ayudo. Si alguien tiene alguna pregunta y yo creo que puedo responder o puedo apoyar en algo, lo hago. Así que si alguien necesita ayuda en algo, pues que me escriba y lo hago. Pero bueno, hasta ahora no he dado clases en nada relacionado con esto. Me gustaría. Tal vez algo de tarot, ¿por qué no? Pero lo veo un poco más para el futuro. 65. ¿Tienes algún lugar feliz al que ir durante meditación? Sí, tengo un bosque que a veces tiene ríos, mares, playas. Es un bosque bastante, no bosque, pero en fin. 66. ¿Cuál es tu libro de magia favorito o tu witchy book favorito? Mm, Esto nuevamente es imposible elegir uno. Esto es muy, muy difícil. Mm, ¿Todos? La verdad,
está complicado, no puedo elegir uno en este momento y haría una lista muy, muy larga. Y en vez de hablar 2 horas, hablaría 500. 67. Si tienes alguna tradición o algún ritual para prepararte antes de un ritual o de un hechizo, ¿y cuál es? Generalmente no, pero yo creo que lo básico, o sea, ducharse o qué sé yo, hacer alguna meditación con los chakras o lo que sea, o algún perfume que digamos te cambie un poco el humor o que haga que, o sea, que con el olor te sientas un poco más como que voy a entrar a lo sagrado y voy a hacer magia. No lo sé. 68. ¿Usas tus propios hechizos o adaptas otros? En general, uso mis propios hechizos, pero he adaptado otros. Realmente sí. ¿Prefieres hacer rituales o hechizos bajo techo o afuera? En verdad, he hecho muy pocas cosas afuera, en la naturaleza, por así decirlo. Prefiero un poco estar adentro, que sea algo más mío y más privado. Tal vez en un futuro sí tengo un jardín súper grande y nadie me ve. No digo que alguien me vea por, oh, qué vergüenza, sino que, no sé, es como alguien viéndote en ese espacio, ese momento sagrado, qué sé yo, no me parece buena idea a mí en este momento. 70. Si vienes si vienes de una familia católica o cristiana, si encontraste un poco dificultosa la transición con tu familia en cuanto a esto de ir al infierno y decir que te dijeran que estabas equivocado, etcétera. ¿Verdad? No, porque mi familia ya como dijeran son católicos, pero ninguno va a la iglesia, muy pocos, la verdad. Nadie habla del infierno y a mí nadie me dijo nada, los que lo saben. Y si dijeran, vas a ver el infierno, voy a decir, no creo en el infierno. O bueno, sí, y nos veremos allá, qué sé yo. 71. ¿Cuál es tu animal tótem? Mm, el búho, creo. No sé si calificarlo como el tótem, pero es al menos la energía que está en contacto conmigo o con la que más resuena por ahora. 72. ¿Cuáles son aquellas cosas que reutilizas después de un hechizo o un ritual? Yo reutilizo todo. Yo soy muy práctica, todo lo reutilizable. Las velas, si sobra, si hay incienso que no se quema, lo utilizo luego. Todo lo que se puede utilizar, yo lo utilizo. 73. ¿Quién fue la persona que más te ayudó cuando comenzaste en tu camino? Mm, Nadie. No es por ser egoísta, pero no, en verdad yo traté de, o sea, a ver si pensamos en, bueno, autores de libros, autores de blog, los que hacen los podcasts, youtubers, etcétera. Pues sí, pero una persona, digamos, física a mi lado, no, no, la verdad no. Por ejemplo, cuando empecé a estudiar tarot, pues obviamente mis profesoras de tarot, etcétera. Pero en ir descubriendo mi camino, realmente no. No hay una persona que yo diga, tú, ¿cómo me has ayudado? Yo mencioné antes a Carmen y a Morgana, que me han ayudado muchísimo y de ellas yo siempre aprendo, pero eso es ahora. 74. Si conoces algunas aplicaciones para tu móvil relacionadas con tu camino espiritual, la brujería, pues sí, yo tengo la típica de la fase de la luna y tengo otras de tarot. Una es el tarot de las diosas y otra es el tarot, a ver, ¿dónde lo tengo? El Galaxy Tarot. Esto lo tengo desde hace muchos años en el teléfono. Me encantan, son súper buenas. Y ahora tengo, bueno, la que mencioné antes de Amino, donde está la comunidad. Hay varias comunidades espirituales, muchas se enfocan en Wicca, pero son bastante abiertas. 75. ¿Qué es lo que más te gusta estudiar en la magia?
pues es que hay tanto que aprender que es difícil elegir. Así que ya veremos. Todo depende de mi humor y el tiempo que tenga. Pero como dije, quiero estudiar un poco más sobre plantas y hierbas. 76. Fuera de YouTube y de la comunidad de Facebook, ¿tienes muchos amigos brujos en tu camino, en el camino espiritual, en tu camino espiritual? Qué mala traducción hice. No, muy pocos, en verdad. Y los que tengo normalmente no están cerca. Muchos viven en otro país, otros viven en otras ciudades. Así que no, estoy forever alone. 77, la última, y me voy a ir a hacer silencio durante un tiempo. A ver, ¿crees o piensas o sientes que las deidades con las que trabajas son una fuerza superior y que esas creencias o religiones vienen todas del mismo Dios o del mismo lugar? Qué pregunta. Esto es como de verdad para 7 podcasts de 4 horas. Yo pienso que las deidades son algo muy personal. Y eso es algo de cada quien. Yo las deidades con las que me encuentro en meditación, que ya las mencioné, que es una diosa al estilo del estereotipo de la diosa anciana y el otro al estilo del dios de los bosques, que es mitad hombre, mitad animal, etc. Son dioses obviamente que están basados en un estereotipo, pero son los que vienen a mí en meditación. Tal vez yo los creé en mi mente, no lo sé. Pero son como dioses en cierta forma muy personales y cada quien tiene que tomar esa decisión. Y como digo yo, no, siempre he dicho, no hay que creer en dioses si no quieren. Y al final, ¿vienen todos de la misma energía? Pues tal vez sí, que será la energía humana, que puede ser muy muy fuerte. Y bueno, esta fue la última pregunta de este tag de 77 preguntas. Por fin, mi récord, he batido mi propio récord de hablar hasta el fin del mundo. Más de 1 hora y media. Así que voy a irme a hacer silencio durante un rato. Y bueno, como siempre digo, siempre me puedes contactar donde seas, en los comentarios del podcast, en mi blog que es zapatospaganos.blogspot.com, a través de Twitter, que es donde estoy normalmente más activa, es @zapatospaganos. Sé que estos días no he publicado mucho, pero siempre lo veo. En Instagram, @zapatos_o piso paganos. Allí no estoy tanto, así que es mejor Twitter. En Facebook, mi página de Facebook sigue muerta, pero ahí está, mis zapatos paganos. Y lo mismo, vuelvo, creo que ya lo dije, comentarios en el blog también. Por allí también estoy. Siempre, si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia o insulto, estoy por ahí. Y bueno, muchas gracias, como siempre, por escuchar. Y vamos con el truco de siempre. Si llegas hasta aquí, comenta con la expresión que calor hace. Pero bueno, es solo algo gracioso que hago yo, que creo que solo me da risa a mí. Pero bueno, en fin. Y bueno, nos escucharemos en un próximo podcast, a ver si logro hacer un podcast con una duración decente. Creo que en general mis podcasts son buenos para cuando alguien está limpiando o haciendo una tarea larga y aburrida, me pone a mí de fondo y cumple la tarea o se queda dormido. Así que una de las dos, para algo soy útil. Nos escuchamos pronto. Adiós.